Hola amigos de la tienda canina Family Dog. Bueno, pues vengo con una gran noticia para todos aquellos que os quedasteis en su momento sin poder comprar el libro de Grisha Stewart que se llama BAT 2.0, Entrenamiento para el ajuste del comportamiento. No sé si alguno me oye, si me podéis decir si estáis ahí. Bueno, sé que son horas un poco complicadas, muchos estaréis en el trabajo, pero he preferido hacer ahora ya el directo para comentarlo porque no tengo demasiadas unidades y sé que hay gente que se quedó sin el libro y por eso quiero decirlo y avisarlo ya y que es este. Este libro es un libro que está pensado sobre todo para personas que o bien conviven o bien tratan con perros que tienen miedo, que tienen frustración y que ese tipo de problemas pueden llegar a generar indefensión aprendida o agresividad hacia otros perros o personas. Grisha Stewart yo la conocí hace unos años y la verdad que me sorprendió, pues por ser una persona tremendamente, ella tiene una mente muy científica y es una persona que realmente le afecta mucho el bienestar animal. Y entonces ella lleva muchos años estudiando cómo entrenar y cómo trabajar con ellos para darles de alguna manera una opción para resolver problemas cuando se encuentran ante ciertas circunstancias que pueden generar reactividad. Este manual se puede considerar uno de los manuales de referencia que existen sobre este tipo de problemas. Como veis, es bastante gordito, son 300 páginas, no es un libro que se lea en 2 días. Yo recomiendo leerlo tranquilamente, subrayarlo. El mío, el original, está todo subrayado en amarillo, en fin. Está pensado, lo que os digo, para perros que tienen miedo y se frustran por ello y no saben muy bien cómo superar esos problemas. Entonces es darles a ellos herramientas. Grisa trabaja con herramientas muy sencillas, con correas largas, sobre todo manejando muy bien las distancias, dándonos recursos de las distancias hacia el estímulo que les provoca esa reactividad, dándonos recursos para aprender el lenguaje de nuestro perro, entender, estar muy atento a ver qué es lo que está pasando en su lenguaje corporal, que nos puede estar avisando que puede reaccionar. Y a partir de ahí tomar unas distancias para empezar a trabajar ese problema, que el perro se sienta más cómodo y que vaya cogiendo confianza y sea capaz de pensar. Porque el problema mayor que puede tener un perro una persona, cuando reacciona es porque nuestro sistema emocional supera a nuestro sistema racional y no nos deja pensar y no nos deja resolver el problema. Entonces entramos en pánico y reaccionamos. Esto es lo que se llama, pues, tener un nivel alto de resiliencia, es decir, pues saber solucionar problemas. Este libro está pensado tanto para entrenadores como para personas que no tienen tantos conocimientos. La verdad, está escrito de una manera bastante, aunque es largo, está escrito de una manera bastante fácil de entender porque tiene además unos dibujos muy claros, de cómo explicarle al perro, por ejemplo, oye, pues si tu lenguaje corporal es que metes el rabo entre las piernas, que elevas mucho las orejas, o al revés, que las echas hacia atrás. O sea, te va diciendo una serie con dibujos muy sencillos, lo que digo tipo cómics, cómo tenemos que actuar. Nos da herramientas también, aparte de cómo enseñarle a él a moverse, herramientas físicas. Habla de la Calming Cup, habla de la chaqueta Thundershirt, habla de cómo utilizar el transportín. Nos distingue hay algo muy importante en el método de Grisha, es que nos distingue una serie de zonas, ella lo hace por colores en función de la distancia en la que está el perro, del estímulo que le provoca esa reacción, en las que trabajar o en las que de ahí es mejor salir y no intentarlo. Por ejemplo,
La zona verde sería una zona en la que el perro desconecta de otros perros, no se entera del estímulo que le genera el miedo, no se entera y bueno, pues ahí pues simplemente es llegar, disfrutar, relajarnos y ya está. El perro ahí realmente no sabe ni qué, o sea, sí lo sabe, pero no le provoca ningún problema. Entonces tampoco trabajar ahí tampoco tiene mucho sentido. Sí tiene sentido porque vamos a poder hacer trabajos de reducción de estrés, pero no estamos trabajando el problema. Luego, ahí lo que hay que hacer sobre todo es acompañarle y relajarse. Luego estaría la zona azul, que es donde el perro ya sí que ya nota y sabe y bueno, pues sabe que está ahí ese otro perro que le genera esa agresividad, o esa inquietud, mejor dicho. La agresividad siempre será luego, y nos empieza a mostrar una serie de síntomas. El perro ahí está como en la orilla, empieza a ver que está el detonante que le va a generar a lo mejor ciertos problemas, ¿no? Entonces, ahí lo ideal sería no acercarnos más y empezar a trabajar con él. Temas de técnicas de que nos mire, de que mire al detonante y luego nos mire a nosotros y le premiemos por ello y nos alejemos, no le dejemos estar mirando y fijando la atención en él. Eso sería lo que sería la zona azul. Se ve mucho por el lenguaje verbal, que ya os digo que en el libro tiene muy claro cómo detectar este lenguaje. Luego está la zona amarilla. La zona amarilla es el perro ha detectado perfectamente qué es lo que le pone nervioso, y a veces lo que intenta es acercarse hacia él, no es capaz de desconectar, y ahí todavía se puede trabajar con él, ¿vale? Podemos trabajar con él, pero no le debemos mantener demasiado tiempo tampoco. Eso es entre la zona azul y amarilla serían las zonas para trabajar el problema realmente. Y luego la zona roja es cuando ya el perro ya ha entrado realmente en un estado emocional muy alto, ya se pone a ladrar, ya se quiere abalanzar hacia otro perro. Ahí no podemos hacer nada. Ahí lo que tenemos que hacer es llevarnos al perro, no intentar decir a ver que se huelan un poquito y a lo mejor en el olfateo se va a relajar. No, el perro ahí ya está en un estado emocional que no es absolutamente para nada interesante dejarle. Ahí la zona roja, que ella le llama, es vámonos con nuestro perro y bueno, vamos a empezar una técnica de reducción de estrés para que lo libere. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que es un libro, ya os digo, yo lo vi, la técnica también es muy importante, cómo ella utiliza la técnica de la correa. Nosotros, a través de la técnica de la correa, le transmitimos mucho nuestros miedos, nuestra seguridad, y en el libro también explica muy bien cómo ir deslizando la correa, ¿no? O sea, y cómo ir haciendo una serie de cómo transmitir ese lenguaje al perro para que lo entienda. Para eso, lo primero que hay que hacer es trabajar lo que se llama en vacío, o sea, aprender a utilizar distintos movimientos de correa, de cómo la recogemos la correa y cómo la vamos liberando sin el perro, para que no le estemos dando mensajes erróneos. Y a partir de ahí ya, cuando ya lo tengamos muy claro cómo manejar la correa sin el perro, puedes utilizar un perro de peluche si quieres, ya sería utilizarla con él. Es un libro, lo que os digo, que yo lo empecé a utilizar, bastantes técnicas de este libro las empecé a utilizar con Beba, porque Beba al principio, antes de yo tenerla, tuvo una mala socialización los 2 primeros meses, le mordió un perro, le llegaron a hacer incluso una herida, la tuvieron que intervenir, con lo cual ya sentía cierta animadversión hacia algunos perros, salía a la calle con mucha inseguridad, pero es que también era hacia niños, eso era más difícil todavía de trabajar, porque el tema de los niños sí que nadie te deja un niño para trabajar con él. Entonces, bueno, pues a mí me dio muchas ideas para trabajarlo. Yo creo que es un libro que me ha costado mucho tenerlo, porque no lo venden aquí en España fácilmente, ya lo ha traído un distribuidor y entre los dos lo empezamos a vender. Pues nada más, era eso, deciros que ya lo tenéis en la tienda, en familydog.es. Si tenéis cualquier duda, mira, os voy a leer, por ejemplo, partes de lo que sería también
bueno, pues el índice del libro. Es aprender eso, técnicas de la correa, es muy importante, saber manejar las distancias cortas, los espacios reducidos, saber también establecer lo que es el entorno ambiental del perro, porque al principio lo ideal es construir el espacio donde nosotros vamos a trabajar, o sea, no irnos directamente a la calle más transitada de tu ciudad para trabajar esto, sino irnos a un parque donde no haya nadie. Si nos puede ayudar a alguien a trabajar este tema sería lo ideal, y empezar primero en un ambiente tranquilo y relajado, y a partir de ahí ya darnos tiempo. El perro no ha aprendido a este tipo de actitudes en un día, entonces hay que tener mucha paciencia y seguir las técnicas, y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. También nos da una serie de pautas cómo tienen que ser los paseos diarios, cómo debería ser la socialización del cachorro también para evitar este tipo de problemas, no solo ya cuando lo tengamos, sino vamos a intentar evitarlo. Y bueno, son sobre todo testimonios también tiene de entrenadores, de clientes. Entonces, bueno, pues ya os digo, son 300 páginas, son bastantes. El traductor es Luis Gómez, que es educador canino también, amigo de Family Dog, con lo cual yo tuve la suerte de ser una de las primeras personas que lo leí la traducción, y creo que es un libro que os va a interesar a muchos. Así que os voy a poner el link en las notas exacto, el link directo para poder adquirirlo. Tengo un número reducido de unidades, y cuando se acaban y tendré que pedir más, pero ya no sé lo que van a tardar en entrar. Así que el precio del libro son 25,95 euros y nada más. Bueno, pues hola Puri, que te veo que estás ahí. Muchísimos saludos a todos y nos seguimos viendo en otros programas, en otras retransmisiones. Esto no es un programa de televisión. Muchos besos a todos, que tengáis un gran día. Chao.